que eso pueda estar hacia el final. Lo comento también por el tema de los micrófonos, que por un tema de organización, para que no se escuchen ruidos y demás, están los micrófonos silenciados. Cualquier cuestión también se puede utilizar el espacio del chat. Bueno, la idea es dar lugar a este taller, que es el taller de No son las reglas, es violencia, de estrategias de acción frente a la violencia machista en política. La violencia machista es una problemática que existe y que persiste en Argentina y en el mundo. Y bueno, la idea de este taller, el objetivo de este taller es que podamos desnaturalizar la violencia machista en la política. Pensamos que para eso es necesario poder identificarla como una problemática social. Así que bueno, las compañeras que vienen trabajando sobre esta temática, que se vienen especializando en esta temática en particular, nos van a otorgar herramientas como para poder construir y pensar y avanzar en otra forma de hacer política, en una forma feminista de hacer política. Así que, bueno, voy a presentar a una de las compañeras y profesionales que va a estar en el taller. Es la licenciada en Ciencia Política y doctora en Ciencias Sociales, Laura Albaine. Ella es egresada de la Universidad de Buenos Aires, actualmente se desempeña como investigadora del Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica, del CONICET, y es docente regular de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. ¿Querés habilitarte, Laura, como para poder empezar? Sí. Hola, buenas tardes a todas y a todos. En principio quiero agradecer la invitación al Observatorio Julieta Lanteri, a Fundeco y a la FES, a la Fundación Friedrich Ebert, por invitarme a participar de este taller para poder reconocer y visibilizar y también brindar herramientas para identificar la violencia política de género, que como decía Laura, mi tocaya, es un problema que persiste a nivel mundial y que si bien es una problemática histórica que se ha dado a lo largo de la trayectoria, del camino recorrido para las mujeres, para que las mujeres puedan participar en el ámbito público y ejercer sus derechos políticos y electorales, lo que hemos visto que iniciado este milenio empezó a cobrar visibilidad a través de un concepto específico que es el de violencia política de género. Paso a compartir pantalla, la presentación que armé. Bueno, en principio voy a comenzar a describir brevemente cuál es el escenario de participación política de las mujeres en América Latina, ¿no? Que es con lo que nos encontramos hoy en día, en este escenario donde las mujeres participan e intentan ejercer sus derechos políticos y electorales, deberían ser en condiciones de igualdad, ¿no? En relación a los varones y considerando a las mujeres en su diversidad. Veamos algunos datos que nos permitan analizar este escenario. El escenario de participación política de las mujeres lo podemos ver desde dos dimensiones. Desde una dimensión de desigualdad en términos numéricos, en lo cuantitativo, y una desigualdad vemos en el trato, en lo cualitativo, digamos, en el modo en que son tratadas las mujeres. Desde el plano cuantitativo, América Latina, en las mujeres en la Cámara Baja o Única, alcanza un porcentaje del 31,8%, esto está por encima del promedio mundial, que es 25,2%. Entonces dirían, ¿estamos bien en América Latina? No, la verdad es que no, ¿no? Porque aún un 31,8% dista en demasía de alcanzar el 50% de los cargos para ejercer en forma de igualdad el ejercicio con los pares, con nuestros pares varones, ¿no es cierto?, el ejercicio de los derechos políticos y electorales, ¿no? Entonces estamos lejos todavía de alcanzar la igualdad sustantiva. Por otro lado, la desigualdad cualitativa, vemos que hay un trato desigualitario
y discriminatorio, ¿no?, que sufren las mujeres en el quehacer político cotidiano, que tiene que ver con varios factores, por ejemplo, con las tareas de cuidado, con los roles o estereotipos que se dan dentro de los partidos políticos, ¿no?, con este rechazo que hay respecto a que las mujeres participen en política. Más aún, seguramente ustedes se sentirán identificadas cuando vayamos avanzando y demos algunos ejemplos sobre esto y también sobre la investigación que hicieron las colegas de Fundeco, ¿no? Lo que vemos que no hay igualdad de condiciones y que las mujeres reciben un trato que no es igual, lo vemos también en los medios de comunicación y las redes sociales, al que reciben los colegas varones en el quehacer político, ¿no? Hacer política para varones y mujeres adopta connotaciones diversas, no son esas mismas prácticas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo para poder revertir este escenario? ¿Sí? No es que estamos en el vacío, estancadas en ese escenario. Por un lado, vemos que hemos avanzado hacia la paridad electoral. Ya hay 9 países en la región que adoptaron leyes de paridad: Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú. Y acá resulta interesante mencionar, está subrayado Nicaragua, porque Nicaragua es el único de todos esos países que aún no discutió y no adoptó algún proyecto de ley o marco de referencia sobre el acoso y violencia política de género. El resto de los países que tienen leyes de paridad adoptaron o están en proceso de discusión iniciativas sobre el acoso político o la violencia política por motivos de género. Entonces, esto nos pone en evidencia que existe una relación entre el avance hacia la paridad, la discusión sobre normas de paridad, y la discusión sobre leyes de violencia política de género, para poder conciliar ambos planos, ¿no? El plano de las leyes con lo que pasa en la realidad. O sea, son dos conceptos que se discuten en forma conjunta. Desde el lado de la desigualdad cualitativa, precisamente, hay varios países que están discutiendo y adoptaron iniciativas contra la violencia política contra las mujeres por motivos de género. Y justamente cuando estamos hablando de esta violencia en la política que sufren las mujeres, estamos hablando que es una expresión de violencia de género. Y ya, como les mencioné, ya hay estrategias legales y otros tipos de instrumentos sobre las cuales se están debatiendo o adoptando en la región. Y esto no está en el vacío tampoco, ¿no es cierto? Ha habido un nuevo paradigma para pensar la participación política de las mujeres, y esto que tiene que ver con el recorrido que hemos hecho en América Latina, especialmente en esta materia. Fíjense que ya han pasado 26 años de la Convención de Belén do Pará, de la aprobación, que es el primer tratado que reconoce la violencia de género, y que contempla también la violencia de género asociada a la participación política de las mujeres, ¿sí? Esto constituye, la Convención de Belén do Pará, constituye un respaldo también para que los estados actúen al respecto sobre la violencia política de género, ¿sí? O sea, ya existen herramientas que los estados podrían poner en marcha para actuar contra esta expresión de violencia de género. También ya han pasado 25 años de la Conferencia de Beijing, que ha alertado sobre la subrepresentación de las mujeres en el ámbito político. Por otro lado, iniciado este milenio, se han adoptado distintos consensos regionales: Quito, Brasilia, Santo Domingo, Montevideo. Especialmente destaco Quito, porque es el que instala por primera vez, invita a los estados firmantes a adoptar medidas legislativas y de otros tipos para poder abordar el acoso y violencia política de género que sufren las mujeres en los movimientos políticos, en sus agrupaciones, en los partidos políticos, en distintos ámbitos. Luego, en el año 2012, después de una larga labor de la Asociación de Concejalas de Bolivia y del asesinato de Juana Quispe, ¿sí?, que esto hay que destacarlo porque, o sea, esa ley es resultado de un femicidio
por motivos de acoso político, y sí una concejala que había venido haciendo denuncias en forma constante del hostigamiento que sufría, y que el Estado nunca había dado respuesta, ¿no? Hay videos de testimoniales precisamente de la concejala que demuestran esto, ¿no? Las denuncias que había hecho y esta minimización de esos tipos de actos por parte del Estado, el no hacer nada, terminó con la muerte de Juana Quist. Y esta ley de Bolivia es única en el mundo, es una ley específica contra el acoso y violencia política de género que no existe en ninguna parte del mundo al momento. Y en el 2015 se da un punto de inflexión, ¿no? Porque se adopta en América Latina un marco de referencia, ¿sí? No es que es vinculante, pero que los estados adoptan una norma marco para consolidar la democracia paritaria, donde acá también se hacen referencia al acoso político como un obstáculo que los estados deben actuar para avanzar hacia la igualdad sustantiva o democracia sustentadas sobre la paridad real. Sustantiva estamos hablando que exista en los hechos, porque como ustedes sabrán, las leyes nos consagran en forma igualitaria a los varones, pero esto en la práctica no tiende a suceder. Y la Agenda 2030, que también en el punto 5, considera la necesidad de empoderamiento de las mujeres y de las niñas, y también acá se considera en el ámbito político. Y así es que llegamos en la región a tener marcos normativos específicos sobre violencia política de género. Estos marcos normativos también son de carácter referencial, es para guiar a los estados a adoptar medidas al respecto. Uno de ellos es la del modelo interamericano de la OEA-CIN, que se adoptó en el año 2017, y otro tipo de mecanismo de carácter orientativo es el protocolo modelo para los partidos políticos, también de la OEA-CIN en el año 2019. Entonces acá, de este modo, se ha instalado en la región estos dos conceptos a los que venimos haciendo referencia. La paridad de género por un lado, y la violencia política de género, siendo considerado como el principal obstáculo para alcanzar la igualdad sustantiva. Y acá hay que prestar atención porque uno de los argumentos que conciben algunos actores es pensar que la paridad de género trajo como consecuencia la violencia política de género. Y esto no es así, ¿no? Como vemos a lo largo de la historia, siempre existieron prácticas discriminatorias y violentas contra las mujeres asociadas a la participación política de las mujeres. Sí existe, en algunos contextos particulares, se ha visto una exaltación de esas formas de discriminación y violencia que se asocian precisamente al rechazo que los líderes partidarios tienen de aplicar normas que los obligan, por ejemplo, la paridad de género en las listas, a incorporar mujeres en las listas de candidatos o en la conformación de otros órganos. O sea, los varones perciben esa situación prescriptiva a través de las normas como un espacio que pierden ellos en desmedro a la ocupación de mujeres, ¿no es cierto? Entonces, por eso se puede pensar, se ha dado en ciertas situaciones, que hay un incremento, pero no es real que la paridad de género o las leyes de paridad traen como consecuencia la violencia política de género. Entonces, para comprender qué es la violencia política de género, tenemos que pensar que estamos hablando de una problemática que está asociada a la desigualdad y violencia por motivos de género existente a nivel social. O sea, ustedes piensen, más aún en América Latina, que las sociedades son sumamente desiguales y violentas. Y el ámbito político no es aislado de ese nivel, ¿no? Está asociado precisamente al nivel social, y esas manifestaciones que se dan a nivel social, en la sociedad en general, como todos los femicidios que estamos viendo que se han incrementado asociados a la pandemia, tienen su impacto en el ámbito político, ¿sí? Tienen un correlato en el ámbito político. Incluso también durante la pandemia se ha incrementado las formas de violencia política de género a través de las redes sociales. Esto, hay distintos estudios que se están haciendo que demuestran que como la política no se está dando en las instituciones, ¿no? Donde suelen darse, se ha trasladado esa violencia al ámbito de las redes sociales,
que muchas veces son pagas y tienen características diversas, ¿no? Por el anonimato que tienen, porque se pueden atacar en grupo, etcétera, ¿no? Y cuando estamos hablando de violencia política de género, tenemos que pensar entonces que estamos hablando que se trata de un problema estructural de las sociedades de América Latina y también del mundo, ¿no? Pero especialmente América Latina es una de las regiones más violentas y desiguales, y que se asocian al sistema patriarcal, ¿no? El sistema patriarcal está vigente a pesar que, por ejemplo, acá en Argentina, gracias al movimiento de mujeres, está siendo fuertemente cuestionado y han habido muchos avances, ¿no?, en la materia, pero que todavía persiste el sistema patriarcal, y Argentina creo que es un caso destacado en ese cuestionamiento en la región. Hay otras sociedades en América Latina que aún prevalece este sistema patriarcal en forma mucho mayor, ¿no? Entonces esto incide sobre las prácticas discriminatorias hacia las mujeres. Entonces acá estamos hablando que hay una disociación, o sea, una cosa es hablar de las leyes, lo que se logró en materia legal, y otra cosa es lo que pasa realmente en la práctica. Ahí son dos esferas separadas, dos planos separados, donde no se condicen las leyes con lo real. Y en especial acá quiero mencionar al informe de la relatora especial de Naciones Unidas, Dubravka Simonovic, que instaló este problema, lo refiere como un problema de derechos humanos. Y que si bien podemos hablar que algunos varones pueden sufrir violencia asociada al ejercicio también de sus derechos políticos electorales, no es igual el tipo de violencia que sufren las mujeres, ¿sí? Entonces, tenemos que distinguir que hay una violencia política que se suele dar en algunos espacios, como en Brasil, las elecciones de Brasil, o las últimas elecciones de México, ¿no? Porque la violencia política se suele incrementar en los procesos electorales, y una violencia que es específica asociada por motivos de género. Y acá la relatora destaca tres aspectos que se acompañan de silencio, ¿sí? Esto tiene que ver porque no hay instancias de denuncia, las mujeres prefieren callar esos tipos de actos por los costos que tienden a acarrear, ¿sí? Porque hay una impunidad, ¿no es cierto? Pensemos que el sistema patriarcal también está en las instituciones políticas, ¿sí? Entonces los casos se desconsideran, ¿no? Y terminan siendo el fin de las carreras políticas de muchas mujeres. Faltan datos y faltan evidencia, por eso hay que empezar a registrar, de modo como la investigación que ha realizado Fundeco, para poder registrar, tener datos específicos que permitan diseñar políticas públicas adecuadas. Entonces, en este escenario estamos hablando de democracias desiguales e injustas en términos de género, porque pensemos que más del 50% de la población mundial no logra participar en condiciones de igualdad. Y este tipo de violencia, lo que vemos, diversos estudios que se han hecho a nivel mundial por distintas organizaciones también, es que hay una minimización y normalización, ¿no? Como es lo normal, ¿no? Por eso creo que el logo de Fundeco lo pone tan en evidencia, de decir no son las reglas, es violencia, ¿no? Entonces, para poder transformar esta realidad y avanzar hacia democracias sustantivas, estamos hablando de democracias igualitarias para varones y mujeres, pensando en las diversidades, ¿no? También hay que legislar y diseñar políticas públicas contra la violencia política de género en América Latina. Y ya hay un marco de referencia, como les había mencionado antes, a nivel regional, ¿sí? Que como les repito, no es obligatorio para los estados, pero los guía, es como una linterna que viene a iluminar a ver los estados cómo pueden legislar al respecto. Y la ley interamericana dice que la violencia política de género es cualquier acción, conducta u omisión, que puede ser realizada en forma directa o a través de terceros, basada en su género. Esto es clave porque es el motor impulsor, y esto es lo que nos permite también decir que no todo acto de violencia en la política es violencia política de género, que tiene como efecto causar daño, sufrimiento a una o varias mujeres, como colectivo también, y que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos, ¿sí?
Y la violencia política contra las mujeres se puede expresar a través de distintos tipos, ¿no? Violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica. Esos son los tipos, y después vamos a ver que hay distintas manifestaciones para cada uno de esos tipos. Y Argentina también legisló, al igual como otros países que ahora vamos a hacer mención, legisló sobre esta problemática al modificar la Ley Integral de Violencia de Género, incorporó una conceptualización de la violencia política por motivos de género que es similar, tiene algunos elementos similares a la Ley Modelo Interamericana. Dice que es aquella fundada en razones de género, mediando intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso, amenazas, impida o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos. No voy a leerla toda, también puede ser que desaliente o menoscabe el ejercicio político y que puede ocurrir en el espacio de la vida pública y política, tales como instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales, medios de comunicación. Voy a irme un poquito más rápido para no pasarme de tiempo. Pero Argentina conceptualizó sobre esto, sobre esta problemática, pero aún hay mucho por hacer, ahora vamos a ver por qué. Entonces, tenemos distintas dimensiones de la violencia política de género. Pensar contra quiénes se dirige, en qué ámbito se da y las consecuencias. ¿Contra quiénes se dirige? Puede ser contra integrantes y candidatas de partidos políticos, de sindicatos, funcionarias públicas, activistas y defensoras de derechos humanos. A veces se da en forma indirecta, base a familiares o personas cercanas de las víctimas, o un grupo de personas o la comunidad. Y bueno, en los ámbitos, como hacía mención la normativa argentina, en el ámbito público o en el ámbito privado. Y acá lo más importante a destacar son las consecuencias, ¿sí? La violencia política de género tiene graves consecuencias para las mujeres que participan en forma activa en la vida política. Por un lado, el no sentirse capaces. Hay una autopercepción y descalificarse a sí mismas por esa percepción que le produce el sistema patriarcal en la vida política, ¿no? Muchas mujeres abandonan sus candidaturas, hay menos mujeres en la oferta electoral, ¿no? En consecuencia, condiciona o elimina la ambición de las mujeres, incide sobre la percepción de la ciudadanía, ¿no? Muchas veces las mujeres son consideradas que no son hábiles o no son capaces para hacer política, por esto de pensarlas como que son emocionales, irracionales, ¿no? También no se pone en evidencia sus trayectorias, ¿sí? Se pone siempre en evidencia su vida privada. Y esto, en definitiva, lo que hace es poner un fin o limitar las trayectorias políticas de las mujeres. Y estos tipos de violencia la vemos en la vida cotidiana y en los procesos electorales, porque justamente en los procesos electorales tienden a incrementarse porque es un momento de competencia político-electoral que es atravesada por la variable de género. En la cotidianidad, como ustedes sabrán, no les voy a decir algo que no deben conocer, las mujeres sufrimos discriminación, descalificación y burla, difamación, somos sexualizadas y cosificadas, esto lo vemos mucho en los medios de comunicación y en las redes sociales, se reproducen los roles de género al interior de los partidos políticos, muchas mujeres dicen que se les asigna que sirvan café, la folletería, el armado de las reuniones, pero no participan en reuniones claves como son la conformación de las listas electorales, no reciben información clave para ejercer su cargo, se les niega también que asistan a reuniones de comisión y plenarias. Y en los procesos electorales se ha visto en ciertas ocasiones que se dañan las piezas de campañas electorales, tienen baja o nula asignación de recursos económicos, se las desprestigia en forma constante, se las asigna a distritos perdedores, suelen estar en las posiciones de las listas con menores posibilidades de resultar electas, muchas veces las inscriben en forma errónea en la inscripción de candidatas, por ejemplo en Bolivia, para cumplir con las cuotas antes y después con la paridad, lo que hacían los líderes políticos y tenían que poner ocupar un lugar que le correspondía, iba un candidato que se llamaba Juan y le escribían como Juana, pero al momento de asumir aparecía Juan. Y estas prácticas, más allá de que se avanzó hacia la paridad,
se replicaron también en la primera implementación de la paridad de género. También en los procesos electorales reciben distinto tipo y cantidad de cobertura mediática, y muchas mujeres se las obliga a renunciar para que asuma un suplente del sexo opuesto, o sea, un varón. Esto hay que tener en cuenta, que la violencia política de género es independiente del espectro ideológico, ¿sí? Puede ejercerlas también mujeres. Hay mujeres que son funcionales al sistema patriarcal, que cuando ven que una mujer se sale de esos estereotipos asignados de género históricamente, tienden a ejercer violencia contra esa mujer, y que pueden provenir del propio partido político, o de un partido opositor, o de los dos a la vez, ¿no? Entonces, es importante acá que las mujeres se unan en una forma, en una estrategia de sororidad, ¿no? Porque trasciende la pertenencia partidaria esta problemática. Y entonces, para identificar cuándo estamos frente a una situación de violencia política de género, hay que tener en cuenta 3 elementos claves, como dice Alanis Figueroa, que es una magistrada mexicana, electoral mexicana, que dice que se dirigen a una mujer por su condición de mujer. O sea, esas manifestaciones de violencia política de género están asociados a sus roles asignados históricamente a este grupo social y su sexualización. Muchas, por ejemplo, yo cuando hice entrevistas, me decían que las mujeres, es común que se les diga, anda a lavar los platos, anoche no te atendieron, anda a cortar cebolla. Todas esas prácticas hay una discriminación que está acentuada o motivada por estereotipos de género, ¿sí? Las mujeres, ¿a dónde están? En la cocina, ¿sí? Sirven al hombre, ¿no? Que las afectan desproporcionadamente, y esto es clave de la violencia sexual, ¿no? Por ejemplo, muchas mujeres en las redes sociales sufren amenazas de violación o golpizas, que esto los hombres no sufren amenazas de ser violados, quizás sufren algún tipo de amenaza, pero no asociada a su sexualización. Y tienen un impacto diferenciado sobre ellas, es decir, que las afecta en forma diferente a que los hombres, y cuyas consecuencias se agravan por el hecho de ser mujer. Estos 3 elementos sirven a la justicia para poder detectar cuando se está frente a un caso de violencia política por motivos de género. Entonces, ¿cuál ha sido el abordaje en América Latina? Lo podemos dividir en 2 dimensiones también. Por un lado, un plano legal. Hay leyes específicas contra la violencia política de género. Al momento es solo el caso de Bolivia, aunque hay otros países que están discutiendo estrategias similares, como Costa Rica y Honduras. Otros países incorporaron la violencia política de género en las leyes integrales de violencia de género, como ha sido Argentina, ¿sí? También hay 6 países más, como Paraguay, Ecuador, aunque a pesar que Ecuador después lo incorporó recientemente en el Código de la Democracia. También, en el marco legal, la violencia política de género se la incorporó en las leyes que regulan la competencia político-electoral e instituciones, incluso los partidos políticos, como el caso de México, que la reforma que se adoptó este año modifica 8 leyes, entre ellas la Ley de Violencia de Género y la Ley de Organizaciones Políticas, ¿sí? Entonces acá nos pone en evidencia este hecho que no son estrategias excluyentes. Por ejemplo, Bolivia, al igual que mencioné en México, modifica la ley, la violencia política de género se incorpora en la Ley de Organizaciones Políticas y también en la Ley Integral de Violencia de Género. Y por otro lado, como sabemos que puede resultar dificultoso legislar sobre esta materia, en ese mientras tanto, los estados pueden basarse, sustentarse sobre los compromisos internacionales existentes, como la Convención Belén do Pará o la CEDAW, y también los marcos normativos del ámbito nacional en materia de violencia de género y participación política, para diseñar protocolos de acción contra la violencia política de género o rutas. Pueden ser rutas interinstitucionales. México fue el primero en adoptar un protocolo para atender la violencia política entre las distintas instituciones del gobierno. Hay también protocolos al interior de las asambleas nacionales y protocolos al interior de los partidos políticos. También es posible adoptar reglamentaciones para regular los procesos electorales y que se hagan compromisos entre los distintos partidos políticos para actuar contra la violencia política de género, ¿no? Por ejemplo, en Perú,
se firma un pacto ético electoral frente al Jurado Nacional de Elecciones, donde los partidos políticos en este último proceso electoral se comprometieron a rechazar todo acto de acoso político, porque ellos lo hablan de acoso político por motivos de género. Y también es importante avanzar sobre observatorios sobre violencia política de género, que hay de distintos tipos. Podemos ver en la órbita gubernamental que los más avanzados son los de México y Bolivia, o como ONGs o alianzas de carácter no gubernamental. Bueno, estos datos son parte del mapeo legislativo que realicé para unas mujeres y la OEACIM, cualquier cosa les paso el documento para que los puedan citar. Bueno, y además desde el ámbito no legislativo es posible hacer líneas de denuncia, capacitaciones, como estamos haciendo en este momento, y también capacitaciones a funcionarios, diseñar formularios de denuncia, promover la adopción de protocolos o guías de acción. O sea, una mujer cuando detecta que está sufriendo una situación de violencia de género asociada al ejercicio de sus derechos políticos electorales, ¿a dónde debe acudir? ¿Sí? ¿Cuáles son sus posibilidades de acción? También hay que hacer tareas de sensibilización con medios de comunicación y partidos políticos, diseños de aplicaciones para detectar situaciones de violencia política de género, campañas desde los movimientos de mujeres. Creo que una de las más emblemáticas es la que se ha dado en Perú como Mujeres Listas, no, perdón, Queremos Paridad Sin Acoso, o la campaña de las protagonistas en Bolivia, ¿no? Mujeres Listas para las Listas, y adoptar observatorios para monitorear y registrar la violencia política de género, no solo en los procesos electorales, sino en el día a día. Entonces, cuando estamos hablando de la violencia política de género, tenemos que pensar que los estados tienen la obligación de legislar, porque es un tema de derechos humanos, y también diseñar políticas públicas para abordar la violencia política de género. Y no solo tenemos que definir cuál es el concepto que entendemos por violencia política de género, porque, bueno, esto es diverso en cada estado de América Latina que ha avanzado en una legislación al respecto. También es necesario definir cuáles son las prácticas que comprenden y un nivel de clasificación, porque no es lo mismo una agresión asociada a un estereotipo de género a un femicidio de mujeres políticas, como se han dado el caso que ya mencioné de Berta Cáceres o Marielle Franco en Brasil. De Berta Cáceres no había mencionado, que fue una activista en defensa de los derechos ambientales en Honduras, de Juana Quispe en Bolivia. ¿Cuáles son las vías de denuncia? ¿A dónde se acude? ¿Dónde se denuncian los actos de violencia política por motivos de género? ¿Cómo se van a sancionar? ¿Y quién va a ser el organismo sancionador, ¿no? ¿Cuáles son los actores competentes? Entonces acá tenemos que pensar una ruta de atención institucional, y esa normativa o ese protocolo que se haga tiene que contemplar a los partidos políticos, medios de comunicación y redes sociales, es clave porque son los que reproducen esos estereotipos de género, ¿no? No solo los políticos, sino la ciudadanía en general. Y todo esto nos va a ayudar a resolver en forma adecuada los casos para que no queden en la impunidad, ¿no? Porque la impunidad lo que hace es reproducir estos tipos de actos. Entonces, en el caso de Argentina, falta un camino para recorrer. Argentina, como mencionaron otros países que solo han conceptualizado, ¿no? Faltan definir cuáles son las manifestaciones, por ejemplo, reales, definir vías de denuncia y todos estos recuadros. Entonces, ya para concluir, creo que es necesario que sigamos avanzando en estrategias de visibilización y de naturalización de la violencia política de género, porque lo que nos demuestra la región, la evidencia demuestra que esto tiende a escalar a un nivel de violencia mayor, como los asesinatos. Hay que promover para eso marcos legales sobre violencia política de género, diseñar políticas públicas, estoy hablando de protocolos acá, ¿no? Sobre normas nacionales y compromisos internacionales, establecer estrategias de monitoreo y registro, como los observatorios, diseñar un entramado institucional de acción que permitan a las víctimas denunciar, ¿no? Pero para que puedan denunciar, primero también es necesario que la puedan identificar, reconocer, y que sepan que eso no es normal, que no es, como dice una campaña a nivel internacional, que no es el costo de hacer política. Es necesario convocar a los movimientos de mujeres y a las campañas de apoyo, porque muchas veces
suplen ese vacío que los estados no suelen actuar contra la violencia política de género, y las redes de mujeres son el sostén. Por ejemplo, en Bolivia se ha dado ese proceso con ACOBOL, la Asociación de Concejalas de Bolivia, que antes de adoptar la norma son las que han recibido todas esas denuncias de mujeres que han sido violentadas y que se han plasmado esas manifestaciones en el diseño de la ley. Y también brindan asesoría y acompañan psicológicamente a las mujeres y jurídicamente. Y que hay que capacitar a las políticas y a las candidatas y también a los hombres, ¿no? Porque los varones son parte de este proceso. Estamos hablando de que no es un problema que solo trata a las mujeres, sino que compete a toda la sociedad porque afecta a la promoción del desarrollo sustentable, ¿no es cierto?, de las democracias. Estamos hablando de calidad de las democracias. Si el 50% de la población no participa en igualdad de condiciones, estamos hablando, como les decía antes, de calidad de democracias bajas, ¿no? Y para eso hay que promover el compromiso de los actores políticos, institucionales y líderes partidarios. Todo eso en pos de poder promover sociedades igualitarias, más justas, ¿no? Donde todos podamos, todas, todos y todes podamos participar en condiciones de igualdad y libres de toda forma de violencia. Eso ha sido toda mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, muy interesante. Bueno, ahora continúan Karina Yumato y Agustina Gradín. Ellas van a presentar un trabajo que realizaron en el 2018 a partir de una encuesta nacional, Las mujeres en política, del cual salió el libro No son las reglas, es violencia. Karina Yumato es feminista, activista, recibida en la carrera de Ciencias Antropológicas en la UBA, es coordinadora de investigaciones y observatorios del INADI y miembro del Observatorio Julieta Lanteri de Fundeco. Y Agustina Gradín es licenciada en Ciencia Política de la UBA, doctora en Ciencias Sociales de la UBA, miembro del Observatorio Julieta Lanteri de Fundeco y docente investigadora de Flaxo, Argentina. Bueno, les dejamos el micrófono. Gracias, Laura. Bueno, un placer compartir esta actividad con Laura Albain. Siempre nos enriquece, siempre es un placer y un gran aporte a poder empezar, a poder visibilizar esto que hablamos, que es la violencia política por razones de género. Bueno, nosotros con Agustina, como decía Laura Colleira, vamos a presentar una forma, una experiencia y una forma de medir la violencia, lo que nosotros hablamos que es la violencia machista en el ámbito de la política, que es una encuesta que realizamos en el 2018 a 500, una encuesta nacional a 517 mujeres militantes, referentas de diversos ámbitos de la política, partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales. Así que vamos a retomar un poco desde ahí y vamos a presentar en primer lugar, como planteaba Laura, la violencia política por razones de género que es una violencia que tiene con el ámbito específico, se dan los diferentes tipos de violencia que tipifica la ley 26.485 y que en el ámbito de la política adquieren algunas manifestaciones propias. Nosotros construimos algunos indicadores de esos tipos de violencia. En primer lugar, la violencia psicológica. Es la violencia que deslegitima a la mujer como actor político, socavando su confianza y pleno desarrollo personal mediante comportamientos hostiles, abusos a fin de causar miedo o daño emocional, y opera a nivel individual. Este tipo de violencia en el ámbito político es muy común, tiene mucho que ver con crear miedo, con acosar. Nosotros construimos algunos indicadores para ver cómo se manifiesta concretamente.
mediante bromas, agresiones verbales, comentarios misóginos, sustitución de tareas o funciones en relación a su cargo, exclusión de toma de decisiones, retención de información, distribución desigual del uso de la palabra en reuniones, actos, en debates, no ser convocado a reuniones, asambleas, sesiones, impedir la asistencia o el uso de la palabra, ridiculizar, despreciar las opiniones, invisibilización de propuestas. Bueno, ahí en estos hay varias cosas que seguramente le habrán resonado y son muy comunes, que tienen que ver con las dificultades que a veces tenemos las mujeres que hacemos políticas en sentirnos habilitadas, para empezar, sentirnos habilitadas a hacer uso de la palabra, o encontrar que, por ejemplo, en cualquier debate a las mujeres no nos retoman, a las mujeres no nos sentimos cómodas, no sentimos que nos escuchen, y directamente muchas veces nos invisibilizan o nos agreden o somos víctimas de una serie de cuestiones. Siguiente. La violencia simbólica, que es la reproducción de relaciones de dominación, subordinación, desigualdad de género a través de patrones estereotipados, imágenes, discursos, íconos. Esta violencia, a diferencia de la psicológica, es una violencia que nos afecta como colectivo. Uno de los indicadores muy comunes es la violencia que ocurre en las redes sociales, ¿no? Y en los medios de comunicación, que es una de las que ahora se está discutiendo y debatiendo mucho. Otro es la distribución desigual del trabajo político, lo que tiene que ver con los roles estereotipados que tenemos las mujeres y que son muy típicos de esos ámbitos. Por ejemplo, que las mujeres sigamos ocupando lugares, no estando en las conducciones de esos espacios, sí en tareas más administrativas, sí en tareas menos visibles y menos públicas en las mismas organizaciones, incluso en ámbitos como el legislativo, ¿no? Que es un ámbito típicamente público, donde es muy común que las comisiones de economía, de finanzas, o ese tipo de comisiones, las mujeres no sean las presidentas, y sí de comisiones como educación o con tareas que son más típicamente femeninas. Siguiente. La violencia económica, que implica un comportamiento coercitivo para controlar el acceso a los recursos económicos, para restringir o impedir la participación política de las mujeres. En esta violencia económica, bueno, está la falta de recursos económicos para el desarrollo político, la privación de oficinas, materiales, personal de apoyo, falta de apoyo para la organización del tiempo familiar con el político, los horarios de las reuniones y los actos, dañar materiales de campaña, sabotear actividades, dañar o destruir bienes. Una de las cosas, la violencia económica, de las cosas que nos parecen claves, es, por ejemplo, es la falta de conciliación entre la vida familiar y la vida política, y todos esos dispositivos que están tan disociados y que hacen tan difícil la permanencia y una carrera política para las mujeres. Directamente la permanencia, sobre todo en cuestiones, cuando todo lo del cuidado lo siguen en su mayoría teniendo a cargo a las mujeres, la permanencia, incluso hacer una carrera política, es muy difícil. Imagínense cuando las mujeres no tienen los recursos económicos para poderlo solventar con alguna niñera y demás, se le hace directamente imposible pensarse una carrera. Entonces, o sea, eso nos parece como una violencia que no está muy asociada, que sea una violencia, y a nosotros nos parece muy interesante evidenciarlo y contemplarlo, porque con la violencia simbólica son las menos visibilizadas como violencia, y es muy importante porque estructuran todas las otras violencias y todas las otras desigualdades. La violencia sexual, que implica actos sexuales o intentos de actos sexuales por coerción, incluyendo comentarios e insinuaciones sexuales, desvíos y chantajes, y los indicadores tienen que ver con... Siguiente. Con el abuso sexual directo por parte de sus pares o varones o superiores, el chantaje sexual para poder acceder a lugares de poder, el acoso y hostigamiento sexual. El acoso sexual es algo como muy
muy masivo en las organizaciones políticas. La verdad es que a partir del 2018 se empezó a poner de manifiesto en la agenda este tema, porque la violencia de género estaba como en agenda hace bastante, tenemos una ley integral de hace un montón de años, pero en el ámbito de la política es mucho más reciente, que se haya empezado a discutir como que en el ámbito de la política existía violencia, y el acoso sexual, que es algo absolutamente naturalizado en la política también, y a partir de 2018, con lo de Telma Fardín y con esa denuncia a Juan D'Artes, empezaron a saltar un montón de casos en el ámbito de la política de abuso sexual y de acoso sexual, que después vamos a ver es muy alto, nos dio muy alto en nuestra encuesta. Siguiente. Y la violencia física, que se emplea contra el cuerpo de la mujer, así como sus familiares y allegados, comprometiendo su integridad física a fin de impedir o restringir sus derechos políticos. Dentro de la violencia física también entran las amenazas contra la integridad, que para nosotros también es parte de la violencia física, y aunque Argentina, bueno, entran las presiones para la renuncia a su cargo, impedir que asuman su cargo, impedir registrar la candidatura, impedir el desempeño de funciones, el aislamiento, agresiones contra familiares y amigos, amenazas de muerte, ataques con armas, ataques o amenazas con armas, golpes. Si bien este tipo de violencia en Argentina no es tan, o sea, no, por ejemplo, no hay feminicidios por motivos políticos, sí hay femicidios, hay un alto porcentaje de femicidios en nuestro país, pero no por motivos políticos, a diferencia de otros países donde hubo y fueron conocidos, en Argentina no. Igual, como nuestra encuesta es una encuesta nacional, van a ver que cosas que por ahí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las que hacemos política, no nos resuenan tanto, ¿no? Con los tipos de violencia por ahí físico, sexual, no lo vemos como tan, no hemos recibido amenazas y demás. Cuando vean los resultados de la encuesta, sí, en otras partes del país, en lugares por ahí más chicos, sí, las mujeres se ven mucho más presionadas, han sido amenazadas, hay muchos más relatos de ese tipo, en lugares donde esas cosas, donde no está tanto el anonimato en el hacer la política, ¿no? Donde todo es más próximo, sí se vieron mucho más presionadas, y hay muchos relatos sobre amenazas, sobre ceniceros que se caen, sobre lugares cuando van saliendo de un local, o cosas por el estilo. Ahora vamos a ver los principales resultados, los principales hallazgos de esta encuesta que hicimos en el 2018. El 70% de las mujeres encuestadas sintieron que había invisibilización de sus propuestas, opiniones, proyectos. El 90% distribución desigual del trabajo político. El 90% distribución desigual del uso de la palabra. El 70% falta de apoyo para la organización del tiempo familiar con el político. El 90% horarios de reuniones y de los actos políticos que no contemplan las realidades de las mujeres en las tareas de cuidado. Ven que es como muy alto el porcentaje, o sea, del 517 mujeres, por ejemplo, el 90% sintió como que los roles en sus organizaciones políticas o donde participaban eran absolutamente desiguales, y que había una desigual distribución de uso de la palabra. Es como que en realidad lo que también hace esta encuesta es visibilizar y es poner en números un montón de cosas que por ahí nosotras percibíamos o sentíamos que pasaban, y nos damos cuenta que no nos pasaban en nuestra organización, sino como que estamos hablando de una encuesta que en todo el país la mayoría contestó que le pasaba, que lo experimentó o que vio que pasaba. Siguiente. El 40% falta de apoyo para recursos económicos en el desarrollo político, y el 20% utilización de propaganda política basada en discriminaciones de género. El 40% utilización de la imagen de la mujer como forma de menospreciar a la mujer, de su imagen personal. Esto también es algo que es propio que le pasa a las mujeres que hacen política, ¿no? Primero que se hable de su vida personal y se la califica en función de su aptitud para hacer política, que en los varones no pasa, porque a ningún varón en una entrevista le van a preguntar si tiene hijos, si no tiene, por qué, si no, si quiere ser padre, si no, o sea, cosas que le pasan solo a las mujeres en candidatas, no una mujer política. Y eso también, si es madre o no es madre, también muchas veces lo ponen en función de su rol en la política también. Y también es algo típico que nos pasa a las mujeres y que siempre es por la negativa, ¿no?
o tratando de esencializar su rol en la política, como si es madre va a ser buena para determinada cosa, o la no decisión de ser madre también como algo, ¿no? Como algo que le va a perjudicar, ¿no? Buscándola perjudicar y menospreciarla. El 70% de las mujeres se le hicieron bromas hirientes basadas en su género, el 70% comentarios misógenos, el 60% maltrato en las redes sociales y medios de comunicación, el 80% desprecio frente a sus opiniones, el 90% se la ridiculizó. También los comentarios misógenos, las bromas, todo eso que tiene que ver con la violencia simbólica es algo que por suerte también se empezó a cuestionar, ¿no? Porque hace unos años es como que es una broma, no te podés enojar. Era algo muy común que también circulara, ¿no? Como que no era violencia, no era violencia simbólica. Y ahora es como que desde el feminismo, de todo esto que estamos discutiendo, se empezó a cuestionar que eso era parte, era violencia simbólica y que era algo a atender, ¿no? En relación a eso, era algo a que se tenía que ocupar, que no podíamos darlo como que estaba dado y que circule y que una para hacer política se lo tenía que aguantar porque eran las reglas de la política, ¿no? Siguiente. El 90% percibió no ser convocada a reuniones, actividades. Al 80% se les retuvo información, en general información vinculada a negociaciones, a cuestiones muy de cosas que supuestamente por ser mujer no se le compartía para que justamente no tuviera un rol más protagónico en ese armado político o en eso que se estaba desarrollando. El 90% en difusión de información personal para dañar su imagen, el 50% percibió que se dañó sus materiales de campaña y saboteó sus actividades. El 50% fue víctima de agresiones verbales, insultos, gritos, bueno, todo ese tipo de cosas que también fueron en una época muy común en el hacer de la política, ¿no? El 40% impedir asistencia vio uso de la palabra en reuniones, debates políticos, el 70% acoso y hostigamiento sexual, el 10% chantaje sexual para poder acceder a sus lugares de poder, el 30% contacto físico no deseado. También, o sea, una serie, el acoso sexual y el contacto físico no deseado, en eso que también empezamos a cuestionar sobre el famoso me rozó, el famoso me abrazó, esas demostraciones de cariño que a una le incomodaban y que nada, y que en un punto estaba todo tan naturalizado que una no pensaba que eso no estaba del todo bien, y que por suerte que estemos hablando, que estemos haciendo estas investigaciones, estos estudios y los que estemos hablando, hace que lo podamos empezar a cuestionar y nos podamos mostrar que todo eso, toda esta parte que estaba tan naturalizado, que tenía que ver con el hacer de la política, ¿no? Una política pensada por varones desde siempre, ¿no? Y en donde nosotras ingresamos como ingresamos y así nos abrimos paso, se empezó a cuestionar. El 10% en miedo a ser abusada, el 30% amenazas físicas a su persona, el 20% amenazas a familiares y amigos, el 20% sufrió agresión física y un 2% abuso sexual directo por parte de sus pares varones. Ustedes ven que a medida que los tipos de violencia no son simbólicas o psicológicas o económicas, van disminuyendo en porcentaje, pero igual no deja de ser muy alto que un 30% de 517 mujeres en todo el país las hayan amenazado, o sea, hayan sentido amenazas en hacer política. Son esas cosas que si no las hablamos acá, uno a veces se le escapan que pasan en la política, pero efectivamente pasan. El 20% se las agredió físicamente, estamos hablando de empujarla, de tirarles del pelo, o sea, algo que tampoco son cosas que uno no pensaba que pasaban en la política de nuestro país, y sin embargo, cuando empezamos a estudiar esto, investigarlo, analizarlo, son un montón de mujeres las que se las empujó, las que se las violentó directamente, ¿no? Ni hablar de la violencia simbólica, eso que vimos que es el 90%. Entonces es como, nada, es muy alto, nos dio después, Agustina va a hablar de las estrategias y de las conclusiones, pero nos dio que un 90% de 517 mujeres fue víctima, experimentó, percibió, sintió en su cuerpo violencia machista en la política. O sea, es altísimo.
Bueno, muchas gracias y las dejo con Agustina, que va a seguir mostrando este estudio que hicimos. Muchísimas gracias, Karina, muchísimas gracias también a Laura por su intervención anterior. Retomando la presentación que está realizando Karina, queríamos en este taller focalizar la mirada no solamente en las diferentes manifestaciones que adquiere la violencia machista en la política en nuestro país, que como bien contábamos y como desarrollaba Laura, es un fenómeno que es masivo y persistente en el ámbito político y que atraviesa todas las organizaciones sociales y políticas sin importar su color político, o sea, es transversal a los diferentes espacios institucionales y de representación y de gobierno, y que claramente es el principal obstáculo para garantizar la igualdad formal y sustantiva de la participación política de las mujeres. Es el principal obstáculo hoy para poder construir democracias paritarias en nuestro país y en nuestra región. Y algunos de los datos que nos llevan a pensar que necesitamos pensar estrategias de acción y estrategias de intervención desde diferentes ámbitos para prevenir y sancionar este fenómeno. De la encuesta nacional que recién presentaba Karina, supimos que el 87,5% de los casos que fueron, que compartieron las entrevistadas con nosotras, casi en el 86, en el 88%, el agresor no tuvo ningún tipo de sanción. Y esto es algo que nos tiene que llamar muchísimo la atención, porque no solamente es un fenómeno persistente y masivo, sino que además es un fenómeno que no es denunciado por las y les compañeros en sus ámbitos políticos. ¿Y por qué no es denunciado? Es algo que nosotras tenemos que empezar a reflexionar y empezar a discutir. Nosotras le pusimos a nuestra investigación, no son las reglas, es violencia, porque cuando estábamos realizando la investigación, en un primer abordaje hicimos una investigación cualitativa con diferentes candidatas y representantes de diferentes partidos, tanto legisladoras como del nivel ejecutivo, y en varias oportunidades todas las que nos compartían sus experiencias nos decían que cuando nos contaban las diferentes experiencias, las diferentes situaciones que habían vivido, todas referían a que, bueno, esto es así, porque son las reglas, si uno quiere hacer política, son las reglas de los que tenemos que hacer. Y como contaba Laura, en el marco de una campaña internacional para visibilizar esta problemática, surgió esta consigna de no es el costo de hacer política. Y nosotros la tradujimos a nuestro país a este eslogan, ¿no? De que no son las reglas, es violencia. Entonces es necesario empezar a pensar estrategias de intervención para prevenir y sancionar este fenómeno. En el 63% de los casos, no solamente que no hubo ningún tipo de sanción, sino que además ninguna persona, sea mujer o varón, intervino en el momento de la agresión. Y esto también nos habla, es un indicador del nivel de naturalización que tenemos en nuestro país y en la región sobre este fenómeno en particular, ¿no? Y por eso la necesidad de pensar estas estrategias. En 6 de cada 10 casos nadie intervino frente a una situación de agresión o de violencia política por razones de género, de violencia machista en la política. Y eso nos tiene que hacer pensar como sociedad el tipo de cultura política al cual estamos acostumbrados a transitar. Por otro lado, de las 517 compañeras que completaron la encuesta, en el 65% no tenían conocimiento de que su organización o institución a la cual pertenecían tuviera algún tipo de protocolo de acción y para la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres en el ámbito político. Y esto también habla del nivel y de la situación en nuestro país. Esta encuesta se realizó en el año 2018 y a fines del 2018, como contaba Laura Albaine, se sancionó la incorporación de la violencia en el ámbito político como un ámbito dentro de la ley 26485, que es la ley de violencia integral contra la violencia integral de las mujeres, y por lo cual
dimos un paso como sociedad para empezar a poner en agenda esta temática y para poder empezar a pensar y a discutir estrategias de intervención. Y solamente en el 6% de los casos, o sea, casi una de cada 10 compañeras que había sufrido algún tipo de violencia en el ámbito político, realizó una denuncia penal sobre estos hechos de violencia sufrida. Y aquí también otra de las grandes limitaciones o problemáticas que con las que nos enfrentamos sobre este tema, es la imposibilidad de hacer una denuncia respecto de las situaciones vividas. Muchas de estas de las situaciones de violencia que las mujeres y diversidades sufrimos en el ámbito de la política son violencias del tipo, como veíamos en los indicadores, del tipo psicológico, del tipo simbólico, del tipo económico, que muchas veces no encuadra dentro de las denuncias penales clásicas de violencia de género, y por lo tanto es muy difícil de ser abordada a través de la justicia ordinaria, y que es necesario repensar otro tipo de protocolos de actuación y de intervención para poder favorecer no únicamente la sanción, porque tampoco es una cuestión de generar un paradigma punitivista frente a esta situación, porque entendemos que la violencia machista en la política es fruto y es producto de una sociedad patriarcal que construye una forma de hacer política en la cual la violencia es una forma más, digamos, y es una expresión más. Por lo tanto, es necesario empezar a pensar lo que nosotras proponemos como forma o como paradigma para empezar a transformar las prácticas políticas, que tiene que ver con despatriarcalizar la política, poder construir otra forma de hacer política donde, como decía Laura, tendamos a la igualdad de género, y lo hagamos desde un paradigma libre de violencia. Entonces, en esta última parte de este taller, y antes de abrir obviamente los micrófonos para el debate y la discusión, que es donde más nos vamos a enriquecer todas, nos interesaba poder proponer algunas estrategias de acción, algunas ya fueron señaladas por Laura en su intervención, para poder empezar a construir esta otra forma de hacer política, que no es nueva, que recupera la trayectoria y la experiencia de los movimientos de derechos humanos, de los movimientos feministas, de los movimientos de mujeres, de los movimientos de las diversidades sexuales, para poder empezar a construir una forma de hacer política feminista. En primer lugar, es fundamental empezar a visibilizar la existencia, la persistencia y la extensión de la violencia machista en la política, y en este sentido es muy importante poder promover las campañas de sensibilización, tanto en el debate público a través de las redes sociales y los medios de comunicación, como también a través de las propias instituciones y las propias organizaciones. Como decíamos, la principal limitación es la invisibilización de este fenómeno y la naturalización de la violencia en las relaciones políticas al interior de los partidos y de las organizaciones sociales. Esto es la primer gran dificultad a la cual nos enfrentamos. Muchas veces en las entrevistas y en la propia encuesta, las mujeres no reconocían sufrir violencia machista en la política. Sin embargo, cuando respondían las preguntas específicas, sí la habían sufrido en un montón de situaciones. Lo que generalmente sucede es que no las tenemos incorporadas o no las visibilizamos como hechos de violencia. Estamos formadas para pensar que son las formas, son las reglas de la política, y es lo que nosotras tenemos que soportar para poder llegar a esos espacios. Por otro lado, como planteaba Laura, es necesario monitorear a través de observatorios institucionales o de la sociedad civil. Nosotras desde el Observatorio Julieta Lanteri intentamos aportar en este sentido, monitorear la persistencia de la violencia machista en la política durante las campañas y en la vida política en general, ¿no? O sea, no únicamente, como planteaba Laura, en los momentos de campaña, en los momentos de elección, que son efectivamente donde el debate político se extiende o alcanza mayores niveles de masividad. Aún así es necesario poder monitorear este fenómeno también en las prácticas cotidianas de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque
como nosotras decimos, la violencia machista en la política es uno de los principales obstáculos para que las mujeres lleguen y puedan hacer política. Tenemos que empezar por abajo para poder garantizar que más y más compañeros lleguen a poder participar en las elecciones como candidatas y candidates en nuestras campañas. Por otro lado, es necesario también promover al interior de nuestras organizaciones la discusión interna sobre las desigualdades de género que existen y persisten en los ámbitos políticos. Discutir al interior de los partidos las formas de distribución de las tareas políticas, las formas de conciliación de las tareas de cuidado y de los tiempos familiares con los tiempos de la política. Necesitamos poder incorporar en nuestras discusiones una mirada interseccional de las formas de hacer políticas. No todas las mujeres somos iguales y no todas las mujeres tenemos las mismas capacidades para poder llegar a hacer política, y muchas veces en esta carrera y frente a estas situaciones, las mujeres que llegan son aquellas que tienen los recursos suficientes para poder solventar las tareas de cuidado, para poder terciarizarlas, para decirlo de alguna forma. Son aquellas que pueden seguir los ritmos de estas formas de hacer política, y en esa carrera, aquellas mujeres que tienen condiciones socioeconómicas, condiciones materiales, situaciones de discriminación de raza, situaciones de discriminación de discapacidad, por jóvenes, por adultas mayores. Necesitamos, además de incorporar esta discusión sobre las desigualdades de género entre hombres y varones, también hacerla desde una perspectiva interseccional que nos permita recuperar las diferentes especificidades de cada una de nosotras. Por otro lado, necesitamos también poder cambiar la mirada que nosotras mismas tenemos de nuestras compañeras y poder promover un activismo que apoye y acompañe a todas las mujeres y disidencias que atraviesan estas situaciones de violencia en el ámbito político. Muchas veces corremos la mirada frente a estas situaciones o no intervenimos o no nos comprometemos. Necesitamos generar redes que acompañen y que apoyen a las mujeres y a las disidencias que sufren estas situaciones. Esto es una forma fundamental para poder visibilizar este fenómeno y dar la discusión en torno a la necesidad de prevenirlo. Por otro lado, también, y de la mano de lo que comentaba Laura, de los avances normativos a nivel institucional en Argentina y en la región, es necesario promover el debate y la sanción de protocolos de acción para prevenir, sancionar y erradicar la violencia machista en la política, pensar los canales institucionales y los canales internos de denuncia, de acompañamiento, de sanción, de prevención de este tipo de fenómenos. Muchas veces es adentro de los partidos donde encontramos las mayores resistencias para pensar formas de sanción y de prevención de este fenómeno, porque muchas veces esta discusión en torno a, cómo sancionar a un compañero que tiene un cargo de dirección o que tiene un cargo político de autoridad partidaria, y que frente a esta situación los intereses del partido priorizan la permanencia de ese compañero en el cargo ante la situación de violencia frente a una de las compañeras. ¿Cómo pensar protocolos de acción que permitan la sanción y la prevención de este tipo de fenómenos? Y como decía Laura en su exposición, que no permitan la impunidad, porque es la impunidad frente a estas situaciones de violencia machista en la política, donde los casos dejan de ser individuales y pasan a ser casos colectivos, que en todo caso, y que tienen un efecto disciplinador sobre el colectivo de mujeres y sobre sus capacidades. Por último, y muy ligado a esto, necesitamos pensar estrategias de construcción de redes entre mujeres y diversidades, y estas redes como una forma de
de contención, de visibilización, de sensibilización y de acompañamiento frente a esta temática, tienen que ser redes intraorganizacionales, o sea, hacia el interior de nuestras propias organizaciones, pero también entre organizaciones, organizaciones desde una mirada pluripartidista que permita recuperar la diversidad de miradas y que permita pensar campañas de visibilización sobre esta temática justamente para garantizar la igualdad. La igualdad sustantiva. Por otro lado, y esto es algo que nos gusta mucho destacar y que fue surgiendo de los diferentes talleres que fuimos realizando en estos años desde el observatorio, tiene que ver con también, además de poner la mirada en cómo construir desde lo institucional diferentes formas de prevención y de sanción de la violencia, también necesitamos empoderar a las compañeras y los compañeros en poder asumir otro tipo de liderazgo, de poder dejar de reproducir los estereotipos de liderazgos masculinos que son tan habituales en nuestros partidos políticos y que justamente necesitamos, como bien dijo Rita Segato en el Encuentro Nacional de Mujeres del 2019, necesitamos construir una forma feminista de hacer política. Y para nosotras, una forma feminista de hacer política, una forma despatriarcalizada de hacer política, tiene que ver con pensar liderazgos sororos, ¿sí? Que sean solidarios entre las mujeres y diversidades, que sean interseccionales, que recuperen la mirada de las desigualdades y brechas de géneros, de raza, de clase, que nos atraviesan a cada una de nosotros como personas, y que sean feministas en la agenda de demandas que promueven, ¿no? En la agenda por la igualdad sustantiva, por la paridad democrática y por también la igualdad material de todas y todos. Es decir, que sean liderazgos transformadores de esta forma patriarcal de hacer política. Porque para poder promoverla o para poder despatriarcalizar la política necesitamos que haya más y más mujeres, necesitamos más participación de las mujeres en política, que derriben los estereotipos de género y que faciliten el protagonismo de todos en los diferentes ámbitos, asumiendo más responsabilidades y cargos en la política. Para ir cerrando, nosotras siempre decimos que la violencia machista es un fenómeno extendido en todos los espacios de toma de decisión, institucionales, partidarios, organizacionales, en todos y cada uno de los espacios donde las mujeres lesbianas, trans y travestis tomamos decisiones o tenemos alguna cuota de poder, y que solo nuestra participación va a generar un cambio en la cultura política. Solo nosotros, desde estas nuevas formas de hacer política, vamos a lograr un cambio en esa cultura política, y que entre todos podemos despatriarcalizar las violencias, la política, porque, como decimos nosotras, no son las reglas, es violencia. Así que las queremos invitar a todas y todos a sumarse a poder pensar estas estrategias para despatriarcalizar la política, para poder prevenir, erradicar y sancionar la violencia machista en la política, la violencia política por razones de género. Y en este marco, y para cerrar este taller, esta parte de exposiciones, queríamos compartirles un video de una campaña que realizamos durante el 2019, justamente para visibilizar en el marco de las elecciones, el proceso electoral del 2019, para visibilizar la violencia machista en la política, en el ámbito de las redes sociales. En el marco del observatorio y con el apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres, desarrollamos un videíto que tuvo bastante impacto en las redes. Queremos compartirlos con ustedes porque sigue vigente y que es muy interesante para justamente pensar este tema. Así que les agradecemos a todas su atención. Brenda, si podemos pasar el video y luego abrimos el espacio para debates.
No sé si se escuchó No se escuchó. Ah, bueno. No sé si hay posibilidad de pasarlo de nuevo, a ver si se escucha. Si no, abrimos ya los micrófonos. Probamos una vez más. Chicas, lo paso después del debate, el video. Bueno, dale. Así no perdemos tiempo en el debate, que es muy importante también. Saca la pantalla, Brenda, así podemos vernos todas, todes. Bueno, primero agradezco a las 3 compañeras que expusieron desde su experiencia, que me parece que es súper rica, para poder seguir pensando y construyendo otra forma de hacer política, y bueno, y poder luchar de forma colectiva contra las violencias que sufrimos las mujeres en nuestra participación política, ¿no? Habilitamos los micrófonos para todas, todes. Vayamos, si les parece, o levantando la mano, o se van habilitando. Creo que ya estamos todas y todos bastante cancheres con el Zoom y las plataformas virtuales. Así que bueno, vamos ahí a ver quién quiere arrancar a comentar, preguntar. No sean tímidas. Siempre cuesta romper el hielo, pero dale, a ver, Adelina. Hola, bueno, muchísimas gracias. La verdad que excelente exposición y los aportes informativos que las compañeras nos traen. Y particularmente me interesaba por ahí hacer en lo que había desarrollado Laura, consultar respecto específicamente de toda la información que habías aportado en Latinoamérica y qué experiencia hay respecto justamente a lo punitivo de las acciones denunciadas. Si es que hay algún abordaje en algunos países que estén interesantes de retomar, como por ejemplo, acá en Argentina, como bien decías, termina en algo más bien definido, en una definición más que en las herramientas para el abordaje, para lugares donde realizar las denuncias y específicamente quiénes serían los responsables de acompañar a todo ese proceso. Bueno, quienes sí llevan por ahí la delantera en eso y podemos copiar algunas herramientas de esos abordajes, si es que existe, ¿no? Hola, buenas tardes, Adelina. Respecto a tu inquietud sobre las sanciones, ¿no? Los países que más han avanzado en términos legislativos son Bolivia y México. Bolivia a través de la ley que mencioné, pero también que es la ley 243, que se especifica contra el acoso y violencia política de género, pero que también tiene un decreto reglamentario
el Tribunal Supremo Electoral diseñó e implementa una reglamentación para recibir denuncias y renuncias por acoso y violencia política de género, y también en este último proceso electoral se incorporó un reglamento de faltas electorales en donde se contempla la violencia política de género y todo un procedimiento específico. En México, con el protocolo interinstitucional de acción, ¿no?, que te comento que en México se presentaron más de 35 proyectos de ley antes de aprobarse esta legislación, o sea, hubo muchas dificultades, ¿no?, para aprobarse esta reforma de las 8 leyes que mencioné, y justamente una de las dificultades de la aprobación de esos proyectos se asocia a las sanciones, a los tipos de sanciones. Imagínense que si pensamos que la constitución de los órganos legislativos, ¿no es cierto?, los hombres temen, que son quienes ejercen principalmente prácticas de violencia política de género, aprobar una ley que va contra las prácticas mismas que ellos ejercen, y que encima muchos proyectos de ley contemplan que van a la cárcel, pueden ir a la cárcel precisamente por esto. Entonces es muy difícil, a veces resulta muy difícil la aprobación de estos tipos de leyes, ¿no? Entonces por eso hay que apelar también a estrategias sororas que vayan más allá de la pertenencia partidaria, ¿no? Y creo que los casos de Bolivia, en Bolivia la aprobación resultó de una conjunción de factores, no solo del asesinato de Juana Quispe, sino también de la fundación de un nuevo Estado, el Estado Plurinacional de Bolivia. En Bolivia lo que han hecho es definir distintas vías de denuncia, ¿no? Y a eso le corresponden distintas responsabilidades. Se ha adoptado una vía de denuncia administrativa, donde justamente hay sanciones administrativas, una vía constitucional, una vía electoral y una vía penal, ¿no? Sabiendo que ahí distinguen entre acoso político y violencia política de género. Después ahora en las normas que se adoptaron recientemente hubo una incidencia muy importante de la ley modelo interamericana y de otras experiencias de la región, y se empezó a hablar solo sobre violencia política de género y no hacer esa distinción. Pero las sanciones, justamente lo que se está discutiendo es que la vía penal trae ciertas dificultades para su implementación, porque es muy difícil meter presos a alguien que ejerce violencia política de género. En términos generales, la justicia no suele funcionar para la violencia de género. Perdón, me van a saber comprender, pero la maternidad me está atravesando, tengo un niño acá de los míos llorando, así puede ser que aparezca acá en cualquier momento. Entonces lo que se está viendo es que la vía penal es la más dificultosa para sancionar estos tipos de actos, y que quizás lo más favorable es implementar medidas administrativas electorales. Lo importante es que haya una sanción rápida, ¿sí?, que no sea por una justicia, como decía Agustina, en forma ordinaria, ¿no es cierto? Tiene que ser expeditiva. Supongamos que la mujer está violentada, está en un proceso electoral, no puede esperar todo un proceso judicial para que se restituya un derecho que le fue violado, ¿no?, o anulado. Entonces, tienen que ser acciones rápidas, se piensan en medidas de reparación, ¿sí?, también medidas de protección para las víctimas, y en el caso de México hay distintas vías también de denuncia, pero bueno, se está instalando la idea que la vía electoral tiende a ser la más apropiada para estos tipos de violencia de género asociada al ejercicio de los derechos políticos electorales. La vía penal, la experiencia de Bolivia demuestra que no ha resultado, ¿no es cierto? Es más, se está discutiendo modificaciones a la ley 243 y se está yendo por la vía electoral, ¿sí? Se piensan en medidas restaurativas, como les decía, que sean de rápida implementación. ¿Alguien más? ¿Alguna otra compañera que quiera hacer alguna consulta o algún comentario, alguna reflexión?
yo quería aportar algo por ahí en línea a la pregunta de Ade y lo que plantea Laura y las dificultades para este tipo de violencia por las presiones también del ámbito de la política, ¿no? Que también aparecen. Hubo algunas denuncias a personalidades resonantes y nosotros con AUS hicimos un rastreo de dónde estaban las causas y cómo prosperaban y nada, y tienen muchos problemas para avanzar por las presiones del ámbito de la política justamente, ¿no? Que se empiezan que empiezan a entrelazar porque cuando los tipos son poderosos se empieza a ver un montón de presiones. Pasa con las denuncias por violencia de género, pero cuando es encima por violencia de género en el ámbito de la política, se entrecruza un montón eso. Porque el viernes estuve en una charla con la multisectorial de Mujeres de Santa Fe y nos hacían como las mismas, nos preguntaban recomendaciones y demás. Y una de las cosas que me parece justamente por la dificultad que hay es qué estrategias podemos tener como las mujeres que hacemos políticas, las mujeres y disidencias, para esas cosas que no caigan en el vacío, ¿no? Y entre muchas de las estrategias que se están charlando, que son las redes, la sororidad, todas las cosas que contó Agus y que contó también Laura, que se están discutiendo, una de las cosas que me parece también a resaltar, que tiene que ver con acompañar y qué lugar tienen los varones en esto también, que siempre discutimos, ¿no? Los varones, qué lugar tienen en todo este debate, todas las experiencias que se están haciendo de espacios de varones reflexionando sobre esto también, sobre su violencia, sobre cómo ellos ejercen la violencia y sobre cómo ellos contribuyen a despatriarcalizar también las organizaciones políticas y eso. Y ahí la verdad es que, por suerte, hoy empieza a haber experiencias. Hay un instituto, que es el Instituto de Masculinidades y Cambio Social de Rosario, que es muy interesante el trabajo, y que por suerte esas personas, esos compañeros que están ahí, empezaron a tener mucha más visibilidad y circulación, ¿no? En el debate. Uno es Ariel Sánchez, es el director de masculinidades del Ministerio de las Mujeres de Provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Hay una dirección de masculinidades. Entonces como que se empezó a discutir eso, y eso me parece que es clave como proceso en paralelo a lo que nosotros estamos discutiendo y como también parte de una estrategia parte de la estrategia también, ante todas las presiones que existen, ¿no? para que las denuncias caigan en saco muerto, romper con la complicidad masculina me parece es un montón. No es obviamente, no es alguna tarea nuestra, pero es una estrategia también a discutir con los compañeros, ¿no? Eso que decimos, romper con los pactos, que en la política está tan presente porque nuestra dirigencia ahora se está renovando, pero son todos estos viejos de mierda, machistas y patriarcales que siguen ocupando los lugares. La verdad es eso, romper ese pacto es difícil, pero se empezó a cuestionar. Así como hay una renovación de nosotras en la política generacional, también de compañeros, como no sé, hace un año, no sé cuándo fue, Leo Grosso de Levita, salió del closet como el primer político que cuenta que es gay. Esas cosas abren también caminos. Y también él y otros compañeros empiezan a ocupar lugares y se empieza a romper ese pacto machista de varones, masculino, en todos los ámbitos y en el ámbito de la política también. Y eso para mí va a ser también clave para que estas causas avancen, para que la justicia accione, para que no pase como en Alperovich, que hay una denuncia y en Tucumán, lo último que sabemos es que a la compañera que denunció, que es familiar de él, la recontra presionan, porque esas cosas uno no se entera. Digo, la atacan un montón, y así pasa con un montón. Todas las denuncias que hubo, todas como no tienen mérito, no avanzaron, y es muy sospechoso eso. Quería aportar eso porque es algo que me parece
clave, importante, y que va a acompañar que estas cosas también, nada, como que siempre discutimos, bueno, ¿qué lugar tienen los varones en esto? Ese lugar tienen, ¿no? De reflexionar, de juntarse, de cuestionarse y de activar y de romper esos pactos. Hay una persona que está como Lenovo IT3 que quería participar, no sé cómo es el nombre. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, sí, ahí se escucha. ¿Qué tal? Primero y principal, agradecer por toda la información que recibí. Soy Viviana de Berazategui. La pregunta es, o el concepto es el siguiente, porque uno está hablando más allá de todos de los extractos políticos más altos dentro de lo que es la sociedad. Yo, digamos, apuntando a algo menor, distritos municipales, cooperativistas, organizaciones sociales, ¿cuál sería la forma? Porque bueno, ahora nos acaban de enseñar a cómo debemos identificar los tipos de violencia, pero ¿cómo sería la forma de organización dentro de, digamos, de estos lugares, tanto cooperativas como organizaciones sociales que están por debajo, digamos, de lo que es los altos estratos de la política, como para poder colaborar con las compañeras o los compañeros que estén pasando por una situación de violencia, porque como decía recién Karina, queda como todo estancado, una denuncia que uno va y hace queda como estancado. Si fuera de poder la persona que se denuncia, o si fuera un cargo político de menos significativo. Voy a aportar algo para el debate que claramente no son respuestas, porque creo que en esto las respuestas las tenemos que ir construyendo entre todos, pero creo que con lo que lo compartía la compañera, claramente las organizaciones sociales, las organizaciones de base, las organizaciones territoriales, las organizaciones estudiantiles, tienen además una complejidad particular, que es que no tienen ningún órgano que las rige, ¿no? Los partidos políticos uno tiene, está el sistema electoral, está el sistema de partidos, está el régimen político argentino que tiene sus reglas y normas, las cuales definen por lo menos ciertos mecanismos y formas de acción que podemos pensar algún tipo de, como decía Laura, de justicia restauradora del derecho político, ¿no? Porque en esto de, si esperamos los tiempos de la justicia penal, se nos va el tiempo de poder ser candidatas, o perdemos la elección, o perdemos el momento de participación. Sí, conseguimos quizás justicia en el largo plazo, pero el derecho político está siendo obviamente obstaculizado. En el caso de las organizaciones sociales, además tenemos la complejidad de que no tenemos a quién quejarnos, más que hacia adentro de nuestros propios partidos. ¿Y qué pasa cuando nos queremos quejar hacia adentro de nuestras organizaciones? Nos dicen, hey, no te vas a quejar, sos funcional a la oposición, sos funcional a la derecha, sos funcional al... Entonces se le agrega la carga política, ideológica y emocional que significa hacer una denuncia interna dentro de una organización social, política, comunitaria, sindical o lo que fuera. Entonces, creo que ahí hay que pensar estrategias alternativas. Las redes y la sororidad, y lo que nosotros decimos las formas feministas de hacer política, son una forma infinitamente superadora, porque somos muchas, porque somos un colectivo, porque somos varias las que nos pasan los mismos, y no es lo mismo quejarse o hacer una denuncia de forma individual o sola que hacerla de forma colectiva, ¿no? Y que muchas veces además esa denuncia debe ir de la mano de una discusión interna sobre las desigualdades de género en nuestras organizaciones, no desde el lado de punitivista o buscando el que se expulse al compañero o la compañera. Hay que también entender que muchas veces, como decíamos,
la violencia machista es una expresión de una cultura política patriarcal que no se desanda de un día para el otro, que no se desnaturaliza, ni por los compañeros varones, ni por las compañeras mujeres, ni los compañeros de las diversidades de un día para el otro. Las reproducimos constantemente y las hacemos nosotras mismas cuando miramos a una compañera que está empezando a hacer su carrera y le decimos, uy, esta seguro anda con alguien, seguro se está acostando con tal, seguro. Lo hacemos, lo reproducimos nosotras mismas. Entonces, en eso también hay que hacer un esfuerzo, creo, colectivo, poder desnaturalizar esas formas, ¿no? Esas formas de hacer política, y poder sostenerse en lo colectivo. Las redes colectivas, las redes son los que nos dan fuerza, las redes feministas, decimos nosotras, ¿no? Y es eso lo que nos va a permitir dar las discusiones hacia adentro de forma constructiva, ¿no? Y de forma de poner en discusión y haciendo todas las denuncias, visibilizando todo tipo de violencias, porque muchas veces las violencias físicas, las violencias sexuales son las más evidentes, ¿no? Son las que son más evidentes y generan mayor tipo de impacto a nivel mediático. Pero las violencias simbólicas, psicológicas y económicas que constantemente sufrimos cuando hacemos política también deben ser visibilizadas y denunciadas en el momento, por más que siempre después termina siendo, son la policía del movimiento, ustedes siempre diciendo que esto es patriarcal, que estamos haciendo, esto es violencia. Sí, hay que hacerlo, es así, es pedagogía, digamos, hay que hacer pedagogía del feminismo y hay que hinchar las pelotas hasta que les entre por algún lado. Ahí hay, creo, un gran espacio, digamos, para trabajar, y para trabajar también interorganizacional. A nosotras nos pasa, por lo menos en este tipo de talleres, en todos los que estuvimos dando el año pasado, que fueron encuentros con mujeres de diferentes ámbitos políticos, de diferentes partidos, sindicatos, organizaciones, y que el encuentro entre compañeras de diferentes espacios y que darnos cuenta que todos sufrimos la misma situación, muchas veces es una forma de empoderarse y de reconocer que necesitamos abordar estos temas de formas amplias, no sectarias, ¿no? De una forma de reconocernos en la diversidad de opciones políticas, de perspectivas, de tradiciones, hasta perspectivas ideológicas, un poco parecido a lo que fue quizás la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que logró incorporar dentro de su armado una multiplicidad de espacios políticos y de tradiciones, que fue lo que le dio la fuerza que tuvo aún, y que hoy nos tiene discutiendo nuevamente el proyecto de ley. Creo que en ese marco es importante. Y poder pensar protocolos. Se ha avanzado mucho, creo Laura lo sabe mejor que yo, pero han habido muchos avances en protocolos internos de organizaciones que han ido incorporando a fuerza del debate, incorporando protocolos internos de actuación frente a situaciones de violencia en el ámbito político, y eso tiene diferentes impactos, pero es importante porque es necesario buscar las formas de encauzar organizacionalmente e institucionalmente hacia el interior de las organizaciones este fenómeno, para darle una salida positiva, para darle una salida constructiva, obviamente que tienda a la igualdad y a la no violencia. ¿Alguna otra que quiera hacer algún comentario? Victoria. Hola. Bueno, yo estuve tomando un poco, además de escucharlas, tomando un poco de nota y pensaba esto de la capacitación, ¿no? Para visibilizar, poder capacitar. Entonces, mi pregunta hacia Laura, hacia Agustina o hacia Karina, era ¿qué espacios de capacitación ustedes ven que se están haciendo de manera concreta en los espacios políticos o que no se están haciendo, ¿no? Para esta visibilización, digo, para esto de encontrarse con esto y decir, esto me está pasando, para poder charlarlo. También había notado esto de las campañas, ¿no? Pero bueno, más que nada me pensaba en la capacitación, esto de un encuentro donde haya
gente que pueda hablar de esto, enseñar, plantear, poner arriba de la mesa, debatir. ¿Existen estos espacios reales, obligatorios, por ejemplo? Yo aporto algo y saludo porque me tengo que ir y después pueden, seguramente Agus y Laura van a tener algo para aportar. Como te contó Agustina, como lo contó Agustina, nosotros el año pasado hicimos algunos talleres justamente en espacios que nos pidieron, por ejemplo, sindicales, incluso partidos políticos. Entiendo que se empezó a discutir en los partidos, en los sindicatos, en las organizaciones, y existen, obviamente, no son obligatorios, pero muchos de estos espacios se empezó a discutir al calor de que en muchos lugares se empezó a implementar protocolos para la violencia, y con esa experiencia empezaron a implementarse algunos talleres. Yo creo que es un proceso igual, porque incluso muchas veces pasa que esté el protocolo y, por ejemplo, muchas de las compañeras de los lugares no saben que no está publicado, como que no es algo tan lineal, que está el protocolo, se publica y se hace el taller. Pero yo podría decir como que existe, que es muy diferente a unos años, ahora sí existen estos espacios, se empezó a discutir, con más éxito, menos éxito. Yo creo que es un camino como que empezó a visibilizarse este tema y o sea, nosotros empezamos con el No Son las Reglas el año pasado y nos llamaron de varios lugares para hacer talleres, y hicimos, por ejemplo, en febrero, fin de febrero, una formación de formadores donde había de diferentes ámbitos sindicales, sociales, políticos. Vinieron compañeras con la idea de seguirse de adquirir como esas herramientas para poder hacer las capacitaciones. Y ahí discutimos estrategias. Bueno, yo creo que, nada, es algo como que están estos espacios, no que no están, se están construyendo. No es que ahora en todos los lugares se están discutiendo, son obligatorios y ya está, como nada. Se empezó, empezamos, yo creo que empezamos. Hace, no sé, en la política puedo decir que empezaron, hará 2 o 3 años a discutirse, bueno, en la política existe violencia. No tengo registro de que mucho antes se haya discutido, por ejemplo, protocolos públicos. Yo tengo conocimiento, por ejemplo, que está el de Malajunta como organización política, ¿no? De Patria Grande lo publicó, muchas organizaciones lo tienen y no lo publicaron, también es eso. Después sindicatos, las 2 CTA hicieron protocolos y lo publicaron, hicieron presentaciones y lo publicaron. Eso no quiere decir que no haya denuncias en las organizaciones y esté todo bien, pero bueno, no sé si la CGT tiene, por ejemplo, sé que ATE tiene, como que en algunos sindicatos también, y ahí se hicieron talleres, nosotros hicimos en ATE, en CTA, hicimos en CGT, así que, no. Bueno, la saludo y gracias por participar. Gracias, Cari. Yo por ahí aportando a la pregunta de Vicky y a lo que proponía Cari, creo que como decía Cari, estamos construyéndola y hay un avance, efectivamente. No son espacios fáciles de construir, por lo menos nosotras las experiencias que tuvimos fueron muy diversas en términos de la recepción que tiene el tema hacia el interior de ciertos espacios. Hay espacios que son más, que presentan mayor dificultad. También tuvimos varias veces la dificultad de trabajar sobre formación sobre las mujeres y diversidades o sobre espacios mixtos. Cuando hacíamos la discusión mixta era una discusión mucho más difícil porque reconocer el fenómeno frente a los compañeros varones era una situación compleja. Y bueno, tenemos varias anécdotas para contar en ese sentido, pero que no viene al caso. Pero creo que en eso se han ido avanzando. Antes de empezar hablábamos con Laura de que es muy impresionante cómo el tema se ha empezado a instalar en la agenda con fuerza este último año. Laura viene estudiando la temática hace muchos años, es una de las especialistas en el tema en Argentina, y es muy impresionante cómo ha cambiado la recepción en el tema. Hay algunos espacios institucionales que se están creando, el Ministerio de las Mujeres tiene en la agenda trabajar en la temática y de alguna forma las trabaja, pero bueno,
la realidad es que también muchas veces la agenda del feminismo y de las mujeres es muy amplia, y el tema de la violencia suele ser, por ahí no está dentro de del ranking de las más instaladas, pero efectivamente es una temática que cuando se trabaja interpela a todas las mujeres de una forma muy sustantiva, ¿no? Porque efectivamente todas las que en diferentes momentos de nuestras vidas hemos participado o participamos de espacios políticos de cualquier tipo, sabemos de lo que nos están hablando. Entonces, en esto, bueno, nada, somos optimistas de que es un tema que se va a empezar a instalar. También los organismos internacionales la empezaron a tomar con fuerza este año. ONU Mujeres y tuvo en su agenda el manual, el compendio de leyes que participó Laura, y ahora está realizando unos cursos que también están a cargo de Laura, y que bueno, eso es también interesante, y por lo menos como parte de la agenda. Pero bueno, estamos remando, ¿se dice? Bueno, yo quería agregar a lo que dijeron mis colegas Karina y Agustina, que a nivel internacional también se están dando avances de escuelas de formación política al interior del órgano legislativo, y creo que una de las experiencias destacables es la que hace la Cámara de Senadores de Paraguay, ¿no? De la Comisión de Equidad y Género, hace instancias de capacitación con mujeres que participan en diversos ámbitos en política, donde se han dado cursos sobre violencia política de género, que tuve el gusto de participar. También los organismos internacionales, como dijo Agustina, han hecho un vínculo con la academia, con Flaxo específicamente, con Flaxo Argentina, lanzando un curso abierto sobre violencia política por motivos de género, que es una estrategia destacable, porque precisamente es un vínculo entre la academia y las organizaciones internacionales, que es en todo abierto a toda América Latina. Y también muchas ONGs a nivel regional están tomando este tema, a nivel regional y también internacional, ¿no? NDI, por ejemplo, el IFES también, son distintos organizaciones que están, ACOBOL, y bueno, y muchos más que seguro me estoy olvidando, son muchos más que en este momento se me están pasando por alto, pero creo que una estrategia que hay que promover son escuelas de formación dentro de los ámbitos, de las instituciones políticas, ¿no? Y creo que también en Argentina tenemos la ley Micaela, que la podríamos aplicar también en estas instancias de capacitación, ¿no? Y el Plan Nacional de Igualdad que se aprobó contempla la violencia política de género acá en el caso de Argentina, ¿no? Bueno, yo creo que la ley Micaela puede ser un marco de actuación, ¿no? Porque, por ejemplo, el protocolo que se adoptó en el Congreso de la Nación aborda situaciones de violencia de género en el ámbito laboral, pero no habla específicamente sobre violencia política de género, como hacen otros protocolos en el ámbito legislativo, como es el protocolo de la Cámara de Diputados de Chile, donde habla de sanciones específicas para senadores y diputados. No, perdón, me estoy equivocando, no me acuerdo específicamente de qué Cámara de Diputados, sanciones específicas para los quienes ejerzan estos tipos de actos, incluso medidas de prevención, sensibilización dentro de la institución, ¿no? También, por ejemplo, en Bolivia lo que se hace es grabar las sesiones, ¿no? Y tiene que quedar registro. Hay varias medidas que se podrían implementar en forma transversal abordando la violencia política de género, ¿no? Desde esa óptica, ¿no? Bueno, yo aprovecho también la intervención de Victoria para plantear también desde Fundeco, digamos, nosotros como organización de la sociedad civil tratamos también de promover estos espacios y que siga en funcionamiento el observatorio, poder tratar de llegar lo más extensivamente posible a registrar, a monitorear, ¿no? Cómo contribuir en este trabajo y a promover espacios de participación y de debate que siempre son muy fructíferos, digamos, que nos atraviesan individualmente y como colectivo. Así que desde ese lugar también creemos que nuestro rol, digamos, como ciudadanos, digo, desde los
espacios de participación que tengamos, tanto en organizaciones de la sociedad civil como en organizaciones políticas, con un rol, digamos, políticamente más activo, más partidario, si se quiere, también discutirlo. A mí, a nivel más personal, me pareció muy interesante esto de que planteaba Agustina hacia el final de su exposición, también de cómo pensar, bueno, nuevas formas de liderazgo, ¿no? Me parece muy, muy interesante esto, todas las intervenciones que siempre nos dejan, y las intervenciones también de, no solo de las compañeras que iban a exponer y que estaba planificado, sino también de cada una de las preguntas que se hacen, que siempre nos interpelan y nos hacen repensar, y es lo rico también de estos espacios, y creo que es una forma feminista también de pensar los espacios de formación, ¿no? De formación colectiva. Así que bueno, desde Fundeco las invito también a seguir, a participar, a poder ingresar en la página de Fundeco.ar. Está también el libro incluso para descargar, ahí en el chat les dejo un link que pueden descargar. El libro No son las reglas, es violencia, que está digitalizado para quien les interese también. Eso está bueno, tomar esas herramientas también de lo que se pudo sistematizar de las experiencias. Esta, como otras experiencias también en las que venimos participando, que puedan tener acceso, leerlas, consultar y participar de la manera que cada uno quiera. Así que bueno, les agradezco a todas y a todos por participar en este tiempo complicado que sabemos que es la pandemia, tiene el doble de valor también. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y a todos y a todas.